muchas de las cosas que él dijo, ¿no? Pero una de las cuestiones claves que le hicieron notar a él, por lo cual empezaron todos a gritar y pedir que fuera crucificado, fue cuando un hombre dijo, él dijo que él iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a volver a reconstruir. Y entonces a partir de ahí la gente se alborotó y empezó esa campaña de desprestigio más grande contra el Señor Jesús. Pero vamos a ir a este capítulo 24 donde Jesús habla de esto, ¿no? Vamos a leer del 1 al 36 y no vamos a predicar, no voy a predicar de cada versículo. Simplemente vamos a leer, vamos a orar, pero lo que sí pido es que retengan las cosas que Jesús dice en este capítulo. Dice, Mateo 24 desde el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a uno a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que os diré, mirad, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no les creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de las tribulaciones de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potestades de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las naciones de la tierra, y verán al Hijo del Hombre
veniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra, Señor, y recordarnos que hoy nosotros, aunque estamos viviendo en este mundo, Señor, tenemos nuestra vista puesta, Señor, en el día en que tú regreses por tu iglesia, Señor. Y aunque sabemos que han pasado generaciones y generaciones, Señor, las cuales las personas no han visto el día de tu venida, Señor, y tal vez aún nosotros no la veamos, esta palabra es para nosotros. Hoy, Señor, vivimos no sometidos, Señor, a los principios que rigen este mundo, Señor, sino queremos vivir, Señor, con nuestros ojos puestos en los cielos, Señor, esperando el día que tú regreses, pero sobre todo, Señor, esperándote con una vida digna, Señor, con una vida que tú identifiques como de tus hijos, Señor, como de tu iglesia. Padre, te pido, Señor, que nos des discernimiento y entendimiento, Señor, que esto sea repetido por mucho tiempo, Señor. Y si nosotros no estamos, Señor, preparados, Señor, nosotros también podríamos ser engañados como muchos, Señor, a lo largo de este tiempo. Te pedimos, Padre, que pongas nuestro corazón temor, Señor, y también en nuestro corazón, Señor, pongas ese deseo, Señor, de seguir conociéndote y seguir aferrándonos a tu voluntad, la cual es buena, agradable y perfecta, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Como les decía, no vamos a leer todos estos capítulos de nuevo, solamente memorícense, recuerden algunas partes de esto. Un hombre español decía una frase: el que no estudia historia o el que no recuerda la historia está destinado a sufrir de nuevo lo que pasó, lo que antes pasó, ¿no? Este hombre, fíjense que las guerras, los desastres naturales, todo esto que nos escandaliza y nos da temor cuando vemos cerca las guerras que hubo apenas este año, las guerras que hubo el año pasado, las guerras que hubo el siglo pasado. Por ejemplo, las personas que más sufrieron o vieron o pensaron que la venida del Señor estaba cerca fueron las personas que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Cuando las fuerzas alemanas invadieron Europa, llegaban a una ciudad y era en cuestión de meses o semanas en que conquistaban esa ciudad. E iban avanzando ciudad tras ciudad tras ciudad, e iban arrasando aldeas, ciudades grandes y conquistando, ¿no? Este hombre, el Tercer Reich, cuando llegó a Francia, cuando por fin conquistaron Francia, él fue personalmente a la tumba de alguien a quien él admiraba, porque antes de él, un siglo antes, en 1808 aproximadamente, Napoleón Bonaparte hizo lo mismo, conquistó casi toda Europa. Podríamos decir que gracias a Napoleón Bonaparte, cuando conquistó España, fue cuando se pudieron, no la provocó, pero al dividir España, el poder de España logró que se acelerara la independencia de todos los países conquistados por España en América. Entonces, cuando el Tercer Reich llegó ahí, o sea, Adolfo Hitler llegó ahí y le presentó honores como de admiración a Napoleón Bonaparte, Napoleón Bonaparte cometió un error en la guerra, y ese error fue tratar de conquistar Rusia. Y en las cronologías acerca de la guerra de Rusia contra Francia, los grupos franceses llegaron hasta invadir algunas ciudades de Rusia, pero ese fue el invierno más crudo en el cual ellos empezaron a atacar.
Entonces las fuerzas francesas iban perdiendo, no por causa de la guerra, sino por causa del clima. Cuando llegaron a la ciudad, a una ciudad importante donde pensaron que iban a encontrar refugio, lo único que encontraron fue que los rusos habían quemado toda la ciudad. Ellos llegaron y ya no había refugio, ya no había comida y tenían que caminar otras millas para poder conseguir un refugio o alimento. Ellos fueron devastados por el clima y así perdió Napoleón la guerra. Hitler, como admirador de él, cometió el mismo error. Tenía un tratado de paz con Rusia, pero cuando ya había conquistado toda Europa, se le ocurrió atacar Rusia en el invierno más crudo que había habido. Ahora enemigo de Rusia, enemigo de Estados Unidos y enemigo de la Unión Europea, ahora ellos perdieron. El mismo error que había cometido Napoleón es el mismo error que él cometió. Eso quiere decir una cosa, hermanos. Cuando Dios destina a una persona para perderse, pone todo para que esa persona pierda. Y pone y enaltece el orgullo de las personas para que esas personas caigan. Entonces Dios, este ejemplo solamente lo pongo, hermanos, de cómo en grandes cosas que han sido trascendentales, un momento de orgullo, un momento de soberbia, de decir, a mí no me va a pasar, yo voy a hacer esto y a mí no me va a pasar. Y él perdió todo lo que él había conquistado, él perdió todo hasta llegar a perder su vida. Ahora a nosotros como individuos, a veces nosotros vivimos de tal manera y tomamos las mismas decisiones que han tomado otras personas y decimos, a mí no me va a pasar. A mí no me va a pasar. Ese momento de soberbia cuando la palabra de Dios nos da instrucciones en las cuales nosotros vivir y decir, bueno, Dios dice esto, pero yo pienso que a fulanito le funcionó esto, voy a hacer lo que hizo fulanito, no lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a el título de esta predicación es lo que dice el versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿En qué tiempo está el texto? El texto está en tiempo presente. Aunque fue dicho en el pasado, está en tiempo presente. Y porque cuando muchas veces Jesús se refería a esta generación, no estaba hablando él de otra generación, sino a la que él estaba hablando, a los que le estaban escuchando. Una generación se estima que es de 20 a 30 años. Se toma en tiempo, ¿no? O sea, lo que dura una generación, de 20 a 30 años. Entonces, habían muchas personas que eran contemporáneos del Señor Jesús en ese tiempo. Como cuando Él predicó en el templo donde Él había crecido, donde las personas lo habían visto crecer desde niño. Él estaba con esa generación de personas que lo habían conocido desde la infancia, pero que no aceptaron lo que Él había dicho, de que cuando Él abrió el libro de Isaías y empezó a decir, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a sanar a los quebrantados, anunciar el año agradable del Señor, y después cerró el libro y lo entregó y dijo, hoy se ha cumplido esta profecía. Y entonces todas las personas se admiraban y daban buen testimonio de él porque lo conocían, sabían quién era. Pero cuando continuó Jesús predicando, dice que ahora ellos se enojaron, lo llevaron, lo trataron de arrojar a un precipicio, pero Jesús pasó en medio de ellos, dice. O sea, había muchas personas que lo conocían de su generación, pero no habían entendido las señales, los milagros y la predicación que él estaba dando. Esto sucedió después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Esto fue aproximadamente en el año 67, 68, después de la muerte de nuestro Señor Jesús.
Se levantó un hombre llamado Simón Bar-Gión. Simón Bar-Gión era un hombre prosélito, o sea, su papá había sido prosélito del judaísmo, no era judío. Pero este hombre había sido un guerrero, digamos, no era considerado parte del pueblo de Israel. Este hombre empezó a decir un eslogan o su lema era libertad para los esclavos y recompensa para los hombres libres. Con este lema, libertad para los esclavos y recompensa para los hombres libres, empezó a llenarse de aprecio por todo el pueblo de Israel. Él estuvo en las cercanías de Jerusalén, nunca entró en la ciudad. Él siempre estuvo fuera de la ciudad. Y dice que casi 40,000 campesinos se unieron a él. Estos campesinos eran hombres que habían sido esclavizados, que habían sido maltratados, y esta promesa de libertad para los esclavos y recompensa para los hombres libres se unieron incondicionalmente a él. 40,000 soldados solamente que él guiaba sin pertenecer al ejército de Israel. Él empezó a atacar los campamentos romanos y también cuando empezaron los romanos a traer refuerzos para contrarrestarlos, ellos empezaron a tener estrategias en donde los saboteaban, los atacaban de escondidas, ataques diurnos, y eran muy sanguinarios para hacer las cosas. Estos hombres se volvieron, podríamos decir como que era un grupo terrorista de esos tiempos. Pero el pueblo de Israel empezó a ver algo en él, empezó a ver algo y lamentablemente empezaron a asociarlo a él con el Mesías, aquel libertador que iba a venir a liberarlos de la opresión romana. Entonces las personas empezaban a tener empezaron a tener una buena estima con él, ¿no? Empezaban a apoyarlo, empezaban a tomarlo a él como un verdadero líder, que Jerusalén no se había atrevido a atacar a Roma, sino estaban ahí, postrados delante de ellos. Y entonces dice que este hombre llegó al punto de ser tan exitoso su campaña que ahora le dieron la oportunidad de entrar a Jerusalén. Y él entró, por voluntad propia entró, después de muchas guerras que hubo, entró. Él tenía una guerra en contra de unos que se menciona también en los evangelios, unos que se llamaban los celotes. Los celotes era también otro grupo guerrillero que estaban en contra del Imperio Romano. Desde el tiempo de Jesús, ellos también estaban ahí. El nombre de su líder era Juan Gizada. Entonces Juan Gizada era el rival directo contra este hombre. Y ellos habitaron la misma ciudad, Jerusalén. Digamos que se dividía Jerusalén en el barrio del norte y el barrio del sur. Y entonces en el barrio del norte estaba Simón reinando, y en el barrio del sur estaban los celotes. Pero eran tan sanguinarios que empezó una campaña en contra de todos sus enemigos, destruyendo a todos los que se opusieran a él, aún incluyendo a los que consideraba sus amigos. En contra de los celotes, en contra de todos los que se opusieran a él, tanto que él llegó a ser rey de Jerusalén. Y ahora, como rey de Jerusalén, él conquistaba con puño de hierro. Era un hombre, como les decía, un hombre muy intenso en el momento de gobernar. ¿Qué sucedió tiempo después? Bueno, muy poco tiempo después. Eso fue en el año 69 después de Cristo, cuando él conquistó Jerusalén. Y dice que en una de las guerras que tuvo contra los celotes, ellos quemaron los graneros y los depósitos de alimento. Entre de ellos, los celotes y ellos se pelearon. Entonces, cuando ellos quemaron las provisiones, él no se había dado cuenta de una cosa, y es que los romanos ya habían estado hartos de su campaña de guerrillera y enviaron a un general llamado Tito. Tito, que años después se convertiría en emperador, en el emperador Tito. Pero también en el año 69, el emperador actual
liberó a un hombre llamado Josefo, que tiene una historia larga, pero literalmente él había sido sacerdote en el templo de Dios, él había sido general del ejército de Israel, él había sido prisionero, y en el año 69 este hombre, el emperador lo libera, y él adopta el apellido de la familia del emperador Flavio. Entonces este hombre, que se llamaba ahora Flavio Josefo, era historiador, mediador, y fue enviado para hacer un trato con este hombre llamado Simón. Cuando fue a él a hacer el trato, dice que la gente lo recibió con tal violencia, como si fuera un traidor. Dice que lo golpearon, no lo asesinaron, pero lo golpearon, y cuando regresó como ese embajador de paz, ahora como las pláticas de paz habían fallado, ahora el general Tito asedió a Jerusalén. Asediar es una formación en que los ejércitos rodean toda la ciudad. Como Jerusalén estaba amurallada, solamente habían unas puertas, pero ellos no optaron por ir y atacar a un ejército que ya estaban preparados para contraatacar. Lo que ellos mejor hicieron después de atacar la primera muralla fue acampar alrededor de ellos por meses, no días, meses. Y cuando una ciudad es asediada, nada entra ni nada sale sin la autorización del ejército que la está ocupando. No entra comida, no entra agua, no entra nadie que pueda proveerles a ellos algo de sustento. Meses. ¿Se acuerdan de lo que decía Jesús? De lo que leímos. Cuando vean a la abominación desoladora sentada en el templo, los que están en el campo no huyan a la ciudad. Y empieza a decir él, cómo, si ya estás en ese lugar, cómo los campesinos alrededor de la ciudad fueron a Jerusalén a refugiarse porque pensaron que ese iba a ser su lugar de refugio. Porque allí estaba un hombre que los estaba defendiendo y que para ellos lo consideraban el Mesías. Tanto que este hombre, en su orgullo, tomó las monedas de plata romanas y las fundió. Si se acuerdan, las monedas de plata, ¿de quién tenían el rostro? Del César. Pero para nosotros es solamente la imagen de un hombre, como que agarramos una moneda y vemos la imagen de cualquier expresidente. Pero literalmente para los romanos el César era Dios. ¿Y por qué? Porque el César era lo que él se consideraba, un Dios. No solamente un rey, sino un Dios. Cuando él tomó las monedas y formó las suyas propias, supongo que con su imagen, pero con un eslogan que decía, redención de Sión, decía estas monedas, redención de Sión. Y entonces ese era un movimiento político, religioso, muy importante en ese tiempo, ¿no? Algo que la gente lo admiraba y decía, él es el redentor de Sión. Él vino a quitar la imagen del emperador y nos han venido a recordar que él es el Mesías. ¿Qué es lo que pasó? Jesucristo decía en una de las profecías que habíamos leído, oren para que su huida no sea en tiempo de sequía. ¿Saben qué pasaba en ese tiempo? Ese tiempo era año sabático. Los años sabáticos eran años en que la gente no trabajaba mucho. Eran años en donde no había mucha cosecha. ¿Y qué les había mencionado que ellos hicieron? Quemaron los graneros. El alimento que ellos habían tenido almacenado por causa de la división que había en ellos y la guerra interna que tenían los celotes y Simón, ellos habían quedado sin alimentos muy pronto. Jesús dice, ay de las que están encinta y de las que están criando en ese tiempo. Flavio Josefo, como historiador, tiene libros
Y en esos libros relata cómo había una mujer llamada María que venía de un pueblo que no estaba en la ciudad, pero se había refugiado en ella. Esta mujer dice que era tanta el hambre que había en la ciudad y llegó el punto de desesperarse que tomó a su propio hijo y lo mató y lo cocinó. El olor que salía de la casa despertó el interés de las personas que también estaban pasando hambre. Llegaron a esa casa y cuando vieron lo que había pasado ahí, las personas se horrorizaron de lo que había hecho esta mujer por causa del hambre. Pero no fue un caso aislado. La desesperación y el hambre era terrible en ese tiempo. Ellos, los romanos, esperaron pacientemente en sus campamentos que ellos se fueran debilitando, que ellos decidieran entregarse totalmente a ellos, sin necesidad de seguir la guerra. Pero fue tal, dice el descaro, fue tal la indignación que tenían los romanos de todo lo que habían hecho los judíos, de que todo lo que habían hecho los israelitas, que entrando a la ciudad, destruyeron todo. Desde las murallas, las casas, todo lo que pudieron ellos empezaron a destruir, desquitando su ira, su enojo. Más de 1 millón de judíos murieron en ese día, cuando ellos entraron a destruir todo. Y después encontraron a Simón, que con ayuda de todos los mineros, había entrado al templo de Jerusalén, al templo de Salomón, y habían empezado a construir un túnel para poder salir de la ciudad. Pero que no duró mucho porque se quedaron sin recursos para poder construir ese túnel. Lo que hizo este Simón es que se puso túnicas reales, túnicas que solamente pueden usar los reyes, mantos blancos y púrpuras. Y cuando entraron los romanos al templo, decía Flavio Josefo, él salió con un rostro como si nada hubiera pasado, con una dignidad de un rey salió de ese lugar, y todos solamente lo vieron y hasta dudaron si realmente era él. Pero esto era parte solamente de su espectáculo. Era un hombre que había querido tener esa posición de rey y sacerdote. Era esa persona que había usurpado un trono que no le pertenecía. Pero lamentablemente es un trono que muchas personas le dieron. Este hombre, Simón, fue llevado en el año 70 hasta Roma. Y en el desfile de la victoria, porque eso era lo que ellos hacían cuando conquistaban una gran guerra, empezaban a desfilar entre las calles de Roma y todas las gentes lanzando pétalos, lanzando cosas a los generales que iban entrando, y con ellos desfilando todos sus prisioneros de guerra caminando, reyes, nobleza, todos los importantes iban desfilando de una manera vergonzosa. Y así iba este hombre, Simón, desfilando, y al llegar a un lugar fue torturado y fue ejecutado en un rito pagano. Flavio Josefo cuenta de cómo a Tito le iban a dar la corona de la victoria, o ese que nosotros conocemos como la corona de laurel. No sé, ustedes creo que ya la han visto, que es como una planta dorada para poner en la cabeza. Y dice que cuando le ofrecieron la corona de la victoria a este hombre no la aceptó. Tito no la aceptó por una razón, y fue su frase. Él no aceptó la corona de la victoria diciendo: no hay mérito en vencer a un pueblo abandonado por su propio Dios. No hay mérito en vencer a un pueblo abandonado por su propio Dios. ¿De qué generación estaba hablando Jesús? De cierto os digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Algunas personas han pensado mal y han dicho: bueno, lo que Jesús dijo ya pasó,
porque se estaba refiriendo solamente a esto, a la caída de Jerusalén, a ese falso Cristo, y ya pasó todo. Hermanos, ¿dónde tienen ustedes su esperanza el día de hoy? ¿En dónde está su fe el día de hoy? Porque no se levantaron falsos cristos en ese tiempo nada más, sino se han levantado falsos cristos a lo largo de toda la historia. Se levantó un falso Cristo, no me acuerdo de la ciudad en Latinoamérica, más en el sur. Este falso Cristo diciendo y convenciendo a las personas, y las personas siendo convencidas empezaron a tatuarse el 666 en sus brazos, en sus frentes. Y ahí se veían los videos de cómo la gente, niños, mujeres, ancianos, se tatuaban el 666 porque él les decía, les había convencido de que era el Dios, era Jesús hombre que había sido reencarnado. Ese Jesús que les había convencido de decir es que el 666 es 3 S que significan salvo, siempre salvo. El nombre no me acuerdo, pero el apellido era Miranda. Habían otros hombres en Filipinas donde también este hombre se hizo pasar como el hijo de como Jesús hecho hombre de nuevo. Murió y su esposa se quedó a cargo de ese lugar, y ahora ella dice que es la manifestación de él, pero en el Espíritu Santo. Y así ha habido muchos hombres y mujeres que han desviado de la fe a muchos, y lo lamentable es que muchos lo han creído. Cuando nosotros el día de hoy estamos delante de nuestro Señor Jesucristo y leemos esta parte del capítulo 24, el capítulo 24 no me está llamando a atemorizarme por todo lo que haya. Porque Él dice, habrá guerras, rumores de guerras, pero no será el fin. Porque así como hubo una guerra este año, hubo una guerra el año pasado, de seguro lo va a haber el siguiente año. Y el siguiente, y el siguiente. Porque así como hay catástrofes, como las inundaciones que ha sufrido en este país, en este año también, los terremotos, los incendios el año pasado, las guerras, rumores de guerra, todas estas cosas que han sucedido, no me están llamando a mí a atemorizarme y buscar un refugio. Me están llamando a mí a afirmarme en la fe en Cristo, a sostenerme, a decirme, pueden pasar todas esas cosas, pero no llegará al fin. Van a llegar muchas personas y decir, miren, ahí está el Cristo en Filipinas, miren, ahí está el Cristo en Perú, miren, ahí está el Cristo en Japón, en China, en donde sea. Pero Jesús dice una cosa, no les crean, porque su venida no va a ser en un lugar, su venida no va a ser escondido y va a empezar a ganar popularidad y difundirse por el mundo. Eso ya lo hizo en su primera venida, y hoy nosotros somos parte de esa primera venida, donde por poco a poco, vimos hombres como los apóstoles, vimos hombres como los demás discípulos que llegaron a Asia, llegaron a Europa, cruzaron otros hombres el continente y llegaron a América y empezaron a predicar el evangelio hasta el último rincón de este mundo. Y también Dios nos hace partícipe de ellos y decir, y será predicado este evangelio hasta el último de la tierra, y entonces vendrá el fin. Pero como Jesús empieza a decir, no les crean, aunque se levanten muchas personas. Y Él dice un versículo, dice, porque donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Nosotros tenemos muy en mente más, o tomamos más en cuenta a las águilas como animales de caza, ¿no? Pero las águilas, al igual que los buitres, son animales carroñeros. Cuando ven un animal grande, un cadáver, ellos se juntan de igual manera. ¿Y qué hacen las águilas o los buitres? Empiezan a dar vueltas alrededor del cuerpo muerto. Cuando veas un falso Cristo, oye, tiene muchos seguidores, esa persona le siguen mucho, ha de ser realmente el Cristo, porque hay mucha gente que lo está volando alrededor de él, porque donde está el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. No te sorprenda de que haya muchas personas que empiezan a ganar popularidad. Mejor sorpréndete, porque cuando Jesucristo vuelva, dice, así como se ve un rayo que viaja desde el oriente hacia el occidente, así será el Hijo de Dios, la venida del Hijo de Dios.
Hermanos, como cuando nosotros estamos en la tormenta, el mismo rayo que una persona vio a 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros, 5 kilómetros, ilumina el cielo de todos nosotros en un instante. Así será la venida del Hijo de Dios. En un momento será la venida. La gente estaba esperando, ¿quién me podrá salvar del imperio romano? ¿Quién nos podrá salvar? Él está en contra del imperio romano, Él nos va a salvar del imperio romano. Los siguieron y los llevó a su muerte, a su esclavitud y a la destrucción del templo en donde supuestamente adoraban a Dios. Hoy, hermanos, decía, nada más para terminar, quiero leerles Jeremías, capítulo 8, versículo 20 al 22. Jesús, en los versículos antes del 34, Jesús decía que Él enviaría a sus ángeles y sus ángeles recolectarían al trigo, separarían al trigo, refiriéndose a nosotros. Es algo que también viene en el libro de Apocalipsis, que vendrían los ángeles con una hoz y de todos los extremos de la tierra tomarían a los suyos en su granero, pero a la cizaña la quemarían en el fuego. Fíjense lo que dice en Jeremías 8:20, dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. No hay bálsamo en Galat, no hay allí médico. ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Estas son las palabras de Jeremías cuando muchos siglos antes Nabucodonosor había destruido Jerusalén. Y siglos pasaron y no entendieron. Como Hitler no entendió la destrucción de Napoleón, así el pueblo de Israel no entendió la destrucción que ellos habían tenido en manos de Nabucodonosor cuando Roma vino a destruirlos. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Esa generación y esta generación. Como les decía, puede ser que nosotros no veamos al Hijo del Hombre venir a los cielos, pero el apóstol Pablo fue muy claro. Habrá algunos que serán transformados y los que están durmiendo en Cristo resucitarán primero. Pero todos los recibiremos arriba en gloria. Quisiera que nos pusiéramos de pie y hoy vamos a recibir la Santa Cena.